Bien, entonces retomamos el ejercicio 2 que habíamos comenzado a analizar la clase pasada, donde habíamos visto cómo encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento a partir de la derivada primera, del signo básicamente de la derivada primera. También la derivada primera nos daba información como que nos permitía corroborar si en los puntos críticos había un máximo o un mínimo utilizando el criterio de la derivada primera. Y les iba a comentar ahora qué información podemos obtener respecto de la gráfica de la función a partir de la derivada segunda, que algo ya habíamos adelantado, sí, la clase pasada, y lo vamos a terminar de definir ahora. Entonces, habíamos calculado la derivada primera, que ahí la escribí de vuelta, y vimos que la derivada primera se hacía 0 en menos 5 y 3, tanto en menos 5 como 3, que son los puntos donde la derivada vale 0, se denominan puntos críticos, y después habíamos visto que efectivamente en esos puntos críticos, mirando que la derivada primera cambiaba de signo, me decía si esos puntos críticos eran máximos o mínimos. Todo eso habíamos visto en la clase pasada. Y ahora vamos a ver qué información nos da la derivada segunda con respecto a la gráfica, ¿sí? La derivada segunda, ahí la escribí. Si la igualamos a 0, vemos que la derivada segunda se hace 0 en menos 1, ¿sí? Y eso viene, ahora les voy a compartir la pantalla, viene a colación relacionado con, aguárdenme un segundito, lo que les quería mostrar era, ¿dónde estaba? Básicamente acá. Espérenme un segundo. Cálculo diferencial, ustedes lo tienen todo esto acá. En el apunte, que en realidad es la copia del libro, donde dice aplicaciones de la derivada, capítulo 4, y bueno, todo eso es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? A partir de la página 190 aproximadamente. A ver, todo esto viene por acá. Por acá. Bien. La manera en que las derivadas afectan la forma de una gráfica, ¿sí? A partir de la página 287, ¿sí? Bueno, y lo que vamos a corroborar ahora con la prueba de la derivada segunda, perdón, esto es prueba de la creciente y decreciente, que ya lo habíamos visto, y ahora vamos a ver. Bien, primero ustedes van a poder comprobar, dada la gráfica, si ustedes miran la figura 5 en el apartado A o en el apartado B, la curvatura de la gráfica es diferente. Como ven en la figura 5A, la curva o la curvatura de la gráfica es hacia arriba, en tanto que en el apartado B, la curvatura de la gráfica es hacia abajo. Y entonces si observamos, o si trazamos las rectas tangentes en la curva del apartado A, observen que las rectas tangentes, yo las dibujo, están dibujadas ahí en la gráfica, mejor dicho, todas las rectas tangentes quedan por debajo de la curva. En tanto, en esta otra situación, la curva siempre es creciente en los dos casos, pero la curvatura es hacia abajo. Y en este caso, en el apartado B, ven que las rectas tangentes quedan por encima de la gráfica, ¿sí? Eso nos da pie a la siguiente definición, que dice, si la gráfica de la función queda por arriba de todas sus rectas tangentes en un intervalo, entonces se dice que es cóncava hacia arriba, ¿sí? Lo que ocurre en el apartado A, es decir, la curva está por encima de las rectas tangentes, ¿ven? En el apartado A. En cambio, si la gráfica de f queda por debajo de todas sus tangentes, en un intervalo i, digamos, se dice que es cóncava hacia abajo. Sería lo que ocurre en el apartado B. Es decir, como ven acá, la gráfica queda por debajo de las rectas tangentes.
En ese caso decimos que la curva es cóncava hacia abajo, ¿sí? Bien, a partir de esa definición, ahí observamos, bueno, un ejemplo donde una curva donde tiene distinto comportamiento, y ese comportamiento se puede predecir, digamos, a partir del criterio de la prueba de concavidad, que tienen acá en la página 291, donde me dice, lo que ya habíamos visto algo la semana pasada, ¿sí? Si la derivada segunda es mayor que 0, equivale a decir que es positiva en el intervalo, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba. Y, por el contrario, si la derivada segunda es menor que 0, en todo punto de un intervalo i, la gráfica de f es cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces, básicamente, de la derivada segunda puedo inferir el comportamiento de la función original teniendo en cuenta el signo de la derivada segunda ahora, ¿sí? Donde la derivada segunda es positiva, la función es cóncava hacia arriba, donde la derivada segunda es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Otro concepto importante que vamos a definir ahora es el concepto de punto de inflexión. Un punto P, dice, de una curva I igual a f de x, eso es importante, digamos, que tener en cuenta que el punto P es un punto de la curva, o sea, la función tiene que estar definida en ese punto, ¿sí? Entonces, si la función está definida en ese punto P, equivale a decir que punto P, un punto de la curva o de la gráfica de la función, recibe el nombre de punto de inflexión si la función f es continua ahí, por eso le decía que sea continua allí, tiene que ser que el punto P pertenece a la gráfica de la función, es decir, la función tiene que estar definida en ese punto P, entonces la función es continua, y la curva cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo en ese punto P, ¿sí? Entonces, para que exista un punto de inflexión, la derivada segunda, para empezar, tendría que valer 0 en ese punto, y además debería corroborar que la curva cambie la concavidad. O sea, lo que decíamos la otra vez con respecto a la derivada primera. No me alcanza solamente con decir que la derivada segunda se hace 0 en ese punto para afirmar que allí hay un punto de inflexión. La condición tiene que ser que la derivada segunda valga 0 y además cambie la concavidad a la izquierda y a la derecha de ese punto de inflexión, de ese punto donde la derivada segunda vale 0. Serían las dos condiciones para poder asegurar que en ese punto va a haber un punto de inflexión, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer para encontrar los puntos de inflexión? Bueno, ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Básicamente lo que vamos a hacer es la derivada segunda igualarla a 0 y después analizar si en ese punto cambia la concavidad, es decir, cambia de signo la derivada segunda, ¿sí? Por eso es que analizamos siempre el cambio de signo de la derivada, tanto de la derivada primera para afirmar que en ese punto hay un punto máximo o mínimo, es decir, un extremo, o en la derivada segunda también miramos el cambio de signo para decir que allí hay un punto de inflexión. ¿Mm? Bueno, y entonces allí, ahora sí vamos a pasar al práctico. Dejo de compartir la pantallita. Bien, y volvemos al ejercicio que habíamos hecho el otro día, ¿sí? Entonces, ahí está calculada la derivada segunda. Si la derivada segunda la igualamos a 0, bueno, acá ya lo habíamos hecho, creo esto la otra vez. Este 2/3 que está sumando pasa restando al otro lado. Y de ahí, despejando x, el 2/3 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces me quedaba menos 2/3 dividido 2/3. De ahí sale que x es igual a menos 1. ¿Sí? Ese menos 1 es lo que yo había anotado acá. ¿Sí? La derivada segunda vale 0, donde x es igual a menos 1. ¿De acuerdo? Bueno, a partir de ahí, ¿qué habíamos hecho? Creo que también ya lo habíamos hecho en la otra clase. ¿Qué es lo que hacemos?
analizar el signo de la derivada segunda, ¿sí? Entonces, el punto este donde la derivada segunda vale 0, me va a determinar en la recta numérica dos intervalos. Un intervalo acá en este caso de menos infinito hasta menos 1 y otro intervalo de menos 1 a infinito, ¿sí? Lo que yo tengo que analizar es qué signo tiene la derivada segunda. Es decir, lo que hacíamos era tomar un punto de prueba, el cual podría ser, por ejemplo, el 0. Perdón, el 0 estaría de este lado, ¿no es cierto? Por acá estaría el 0. Y reemplazarlo en la derivada segunda para ver qué signo tengo en este intervalo. Después voy a tomar un punto a la izquierda del menos 1, el cual podría ser el menos 2, reemplazarlo también en la derivada segunda para ver qué signo tiene la derivada segunda, ¿sí? Bueno, si reemplazo el 0, 2 tercios por 0 me daría 0, más 2 tercios, o sea que acá me daría positivo. Me estaría dando 2 tercios positivo. O sea, lo que me interesa es el signo, básicamente, de la derivada segunda, ¿sí? Y si reemplazo en el menos 2, en el menos 3 o en el menos 4, o sea, un punto de este lado, van a poder observar que el signo de la derivada segunda me da negativo, ¿sí? Pueden hacer la cuentita y comprobarlo. Bueno, a partir de eso completamos la tablita, como hacíamos con la derivada primera, poníamos acá el intervalo, poníamos qué ocurre con la derivada segunda, y después poníamos qué conclusión puedo sacar respecto de la función f de x. En el intervalo de menos infinito a menos 1, como habíamos dicho, siempre acá intervalo abierto, ¿sí? Menos infinito a menos 1. Después voy a ver qué pasa en el menos 1 para saber si hay un punto de inflexión o no. Y después voy a poner de menos 1 a infinito. De menos 1 a sería más infinito. Bueno, en este caso ya sabemos que de menos infinito a menos 1 la derivada segunda me da negativa. O sea, esta sería menor que 0. Acá me dio igual a 0. Y acá me da positivo, es decir, mayor que 0. Donde la derivada segunda es menor que 0, la función f de x es cóncava, decimos, hacia abajo. Donde la derivada segunda me dio mayor que 0, la función va a ser cóncava hacia arriba. Y, por lo tanto, como observo que en el menos 1 cambia de signo la derivada, entonces puedo ahora sí concluir que en el menos 1, donde la derivada segunda valía 0, en el menos 1, la función va a tener un punto de inflexión. Un punto de inflexión que, si quiero, también puedo encontrar las coordenadas. ¿Se acuerdan que decíamos? El punto de inflexión de coordenada P, le vamos a poner de coordenadas, menos 1 es el valor de X, que ya lo encontramos, donde va a estar el punto de inflexión, y por ahí me interesa encontrar cuánto vale la función en menos 1, ¿sí? Es decir, la coordenada X y la coordenada de Y. ¿Estamos? Bien, y si yo obtenía el valor de la función en el menos 1, a ver si lo puedo encontrar. Espérenme un segundito. Tengo el GeoGebra por acá abierto y ya lo calculamos para tener las coordenadas. Es decir, ¿cuánto vale f en el menos 1? Y nos había dado 47 novenos, si no me equivoco. Bien. Con toda esa información, tenemos todas las condiciones como para hacer la gráfica de esta función, que yo se la voy a mostrar en el GeoGebra
Ahora les paso a compartir la pantalla nuevamente. Espérenme un segundito. Y así oculto esta gráfica. Ahí está. Comparto la pantalla para poder observar cómo queda la gráfica de la función. Bien. Si ustedes observan, entonces, habíamos encontrado, bueno, acá está todo hecho con el GeoGebra. Ustedes tienen la posibilidad de utilizar el GeoGebra, tanto en las evaluaciones como para hacer la práctica, para corroborar las cosas que están haciendo. En el GeoGebra yo puse la fórmula de la función, la que ustedes tienen ahí en la práctica. La escriben tal cual, f de x igual a tal cual. Y después, por ejemplo, para calcular la derivada, tienen la instrucción f', ¿sí? Tal cual como calcula la derivada, ¿sí? Si ustedes escriben f', el GeoGebra les calcula directamente la expresión de la derivada, que es la que habíamos encontrado nosotros, la derivada primera, ¿sí? Y ahí me muestra la fórmula, ¿sí? De la derivada primera, lo están viendo en la pantalla. Después utilicé esta otra instrucción, que ustedes también la pueden usar, es para ver cuándo la derivada primera vale 0. La instrucción es tal cual como está escrita ahí, solve, y entre paréntesis va la ecuación que quieren resolver. En este caso, la ecuación que quiero resolver es la derivada, es decir, la f' igualada a 0. F' igual a 0. Donde le dan Enter, el GeoGebra les devuelve esto, menos 5 y 3. Que son los puntos donde habíamos dicho que la derivada primera valía 0. Observen que en el menos 5, ustedes están viendo acá la gráfica, ¿sí? En el menos 5, estaría por acá más o menos, habíamos concluido, si ustedes miran en los apuntes de la semana pasada, habíamos concluido que en menos 5 había un máximo, ¿sí? Observen, la función viene creciente hasta el menos 5, también pueden observar el signo de la derivada primera que lo vimos la semana pasada, ¿sí? Desde menos infinito hasta el menos 5, que estaría por acá, ¿sí? ¿Van siguiendo? La función ahí es creciente y luego pasa a ser decreciente acá, en este otro intervalo que va a ir desde menos 5 hasta el 3, que estaría por acá, ¿sí? A ver si voy a agrandar la escala para que vea el punto, el 3 y el... ahí estaría. Bien. Entonces, ¿ven? Entonces, desde el menos 5, estaría acá, hasta el 3, la función ahí viene decreciente, y después del 3 en adelante, pasa a ser nuevamente creciente. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Entonces, en este punto 3, ahí habíamos concluido que había un mínimo. ¿Sí? Bien. Ustedes tienen también la posibilidad de poner un punto sobre la gráfica. A ver si me lo permite. Haciendo clic, creo, con el botón derecho. No, perdón. Ahí está. Le hacen un clic y les pone el punto sobre la gráfica y lo pueden ir moviendo. Si ustedes quieren encontrar las coordenadas, ¿sí? Por ejemplo, donde está el máximo, a ver si puedo correr esto para arriba, ahí estaría. Donde está el máximo, ahí tienen el punto de coordenadas menos 5 y 19,44 aproximadamente, ¿sí? Si siguen moviendo el punto A, lo puedo llevar hasta, en este caso, hasta 3, donde ya habíamos encontrado que en donde había un mínimo era en el punto de coordenadas 3, y acá tienen menos 9, era el valor de la y, digamos, ¿sí? Las coordenadas 3 y menos 9, ahí estaría entonces el punto mínimo, ¿sí? De esta función. Y lo que acabamos de ver recién con la derivada segunda, es que en el menos 1, ahí sería aproximadamente, a ver si puedo ponerlo justo en el menos 1, ahí, bueno, no me deja justo, ahí sería más o menos. 0,99 sería menos 1, y 5,19 debe ser el valor de 47 novenos
que habíamos encontrado donde la derivada segunda valía 0, y que es allí donde está el punto de inflexión. Si ustedes miran desde menos infinito hasta el menos 1, la gráfica ¿cómo es? Cóncava hacia abajo. Y desde el menos 1 en adelante, o sea, de menos 1 a infinito, si ustedes miran la gráfica, ahí la gráfica ¿cómo es? Cóncava hacia arriba. ¿Está bien? O sea, cambia la concavidad en el menos 1 y por lo tanto ese punto es un punto de inflexión. ¿Está bien? Bien, ahí tienen todo el análisis completo de lo que sería el apartado A del ejercicio 2. ¿Estamos? Bien. Cualquier cosa ustedes, si hay algo que me quieran preguntar o no se entiende bien, me lo preguntan, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que vamos a tratar de encontrar es el dominio de esta función, ¿sí? El dominio de las funciones, esta se llama una función racional, ¿sí? Es una función racional porque aparece un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, ¿sí? Las funciones racionales tienen como dominio todos los reales excepto los puntos donde el denominador se hace 0, ¿sí? Entonces, lo que hago es buscar donde el denominador se hace 0 y esos valores los voy a sacar del dominio, es decir, que van a ser todos los reales excepto estos. Entonces, puedo acá despejar fácilmente pasando al uno al otro lado, pasando al cuadrado, que pasa como la raíz. Acuérdense, cuando es una potencia par, pasa al otro lado como más menos la raíz de 1, en este caso, y por lo tanto sería más menos 1, ¿sí? El dominio entonces de esta función serán todos los reales menos, y lo escribo así, el conjunto formado por estos dos valores, el 1 y el menos 1. Ese sería el dominio, ¿sí?, de la función. Borro esto porque si no, no tengo espacio para seguir encontrando la derivada y todo eso, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué tengo que buscar ahora? La derivada primera, ¿sí? Esto a los efectos de, si quieren anotarlo, a los efectos de analizar lo que sería, lo que se llama la monotonía. La monotonía es lo mismo que decir donde la función es creciente o decreciente, es decir, intervalos de crecimiento o de decrecimiento. Monotonía y extremos. Extremos se refiere a si la función tiene máximos o mínimos. ¿Sí? Todo eso sale de la derivada primera, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es buscar la derivada primera. Acá, como esta es un cociente, acuérdense, usamos la regla del cociente, es decir, la derivada de lo de arriba, en este caso, ¿qué sería? 2x por el denominador sin derivar, menos el numerador como está, por el denominador derivado, y todo esto dividido lo de abajo al cuadrado. Bien, vuelvo a repasar. La derivada del numerador que me da 2x por lo de abajo sin derivar, menos el numerador sin derivar y el denominador derivado, sobre lo de abajo al cuadrado, ¿sí? Esto, si fuera lo que me pide la derivada, ya lo dejaría así nomás, pero como tengo que después igualarlo a 0 para encontrar los puntos críticos, necesito tratar de acomodar un poco esto, ¿sí? Acá veo que hay un 2x
Y acá también veo que hay un 2x, es decir, que se repite el 2x en este término y en este término. Quiere decir que ese 2x lo puedo poner como factor común. Eso lo van a tener que manejar también bastante, los casos de factoreo me refiero, porque cuando tengan que operar y simplificar un poco esta expresión, van a necesitar acudir a esas cosas, porque si no les queda acá un polinomio por ahí de grado muy grande, que después para igualarlo a cero les da trabajo. Entonces, siempre tiene que tratar de sacar factor común o factorizar para poder simplificar en lo posible. Bueno, 2x como factor común, que me va a quedar multiplicando a, de esto que me queda, x cuadrado menos 1, y de todo esto, el 2x ya lo puse en el factor común, o sea que ¿qué me queda? Menos la x al cuadrado. Ven que si ustedes se dan cuenta de hacer esto, acá la x al cuadrado, por ejemplo, con la x cuadrado se me simplifica, y me queda solamente el menos 1 multiplicando al 2x. ¿Sí? Si ustedes hubieran hecho la distributiva, acá les hubiera quedado 2x por x cuadrado, ya les hubiera quedado una x al cubo, que después quizás les queda para igualar a 0 un polinomio de grado 3, un polinomio más complicado de igualar a 0 o de trabajarlo. ¿Sí? Bueno, todo esto dividido, lo de abajo por ahora queda como está. Sigo acá abajo. Como acá dijimos, el menos 1 me queda multiplicando a los x, por lo tanto me queda el menos 2x, y abajo el x cuadrado menos 1, que estaba elevado al cuadrado. Esto, perdón. Esto sería entonces la derivada primera, ¿sí? Ahora lo que tengo que buscar es dónde la derivada primera es igual a 0. Para lo cual entonces, ¿qué tengo que hacer? Toda esta expresión, igualarla a 0. Menos 2x sobre, bueno, x cuadrado menos 1, está al cuadrado, lo igualo a 0. ¿Sí? Todo este denominador lo puedo pasar al otro lado multiplicando, por lo tanto me va a quedar todo esto multiplicado por 0, me queda menos 2x. Por lo tanto me queda entonces menos 2x igual a 0, y de ahí puedo despejar la x finalmente que queda igual a 0. ¿Sí? Y allí, ¿qué voy a buscar ahora? El signo de la derivada primera. Este x igual a 0, ¿qué sería? Por ahora lo único que puedo decir que es un punto crítico. Esos puntos críticos serían los, digamos, candidatos a ser máximos o mínimos o puntos de inflexión. ¿Sí? Pero no me alcanza, hasta ahora no puedo decir si es máximo, mínimo o punto de inflexión. Para asegurar si es máximo, mínimo o punto de inflexión, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar el signo de la derivada primera, es decir, ver si a la izquierda y a la derecha de 0, de este punto crítico, la derivada cambia o no cambia de signo. ¿Sí? Bueno, entonces, pongo en la recta numérica el 0, que sería el punto crítico, y ahora pruebo con un valor a la izquierda o a la derecha. Aguárdenme un segundito que se me está quedando sin batería la compu. Y la tengo que enchufar. Ahí estamos. Bien, entonces, para sacar el signo de la derivada primera, ahora tengo que probar, como les decía, un valor que esté a la derecha del 0, es decir, en el intervalo de 0 a infinito, y otro que esté en el intervalo de menos infinito a 0. Puedo probar, por ejemplo, acá el 1, puedo probar, perdón, justo elegí el 1 para probar y ¿qué pasa? Ahí en el 1 no puedo probar porque justo en el 1 y en el menos 1 esta función no está definida. O sea que tanto el 1 como el menos 1 no pertenecen al dominio de la función, dijimos, ¿sí? O sea que tengo que probar otro valor. Por ejemplo, puedo probar entonces en 0,5 y algún valor por acá a la izquierda en el menos
0,5, ¿sí? Entonces, si hago la cuentita, a ver si encuentro la calculadora. Me van a tener que hacer la cuenta ustedes, ayúdenme porque no tengo la calculadora acá a mano, ¿sí? A ver si tienen alguna pregunta hasta ahora sobre todo esto. Si no, avanzamos con el ejercicio que sigue, que es el ejercicio 3. ¿Alguien tiene algo para preguntar? No, bien. Entonces, para encontrar la intersección, bueno, vuelvo a repetir, para encontrar las asíntotas es lo que les dije hace un ratito, encontrar, entonces sería para la asíntota vertical, acá tienen que calcular el límite cuando x tiende al menos 1 y el límite cuando x tiende a 1 de la función, ¿sí? Y comprobar que ese límite me dé infinito o menos infinito, ¿sí? Y para la asíntota horizontal, sacar el límite cuando x tiende a infinito de la función y llegar a que ese límite me dé un valor numérico, como en este caso me da 1, y entonces concluyo que la asíntota horizontal tiene ecuación y igual a 1, ¿sí? Acá las ecuaciones de la asíntota vertical será x igual a 1 y x igual a menos 1 la otra, ¿sí? Las dos asíntotas verticales, como ya les comenté en el gráfico. Para encontrar la intersección con el eje X, ¿qué es lo que tengo que hacer? Darle a la Y el valor 0. Hacer que Y valga 0. Es decir, ¿dónde la función vale 0? ¿Sí? Y igual a 0, o si ustedes prefieren decir f de x, igualarla a 0. ¿Sí? Y entonces, si esta función la igualo a 0, me queda x cuadrado sobre x cuadrado menos 1. Lo igualo a 0, y hace lo mismo que hicimos cuando igualamos a 0 la derivada, ¿sí? Es decir, este denominador lo paso al otro lado multiplicando con el 0, y entonces me queda 0 por todo este denominador, me va a dar 0. Entonces me queda x cuadrado igual a 0, y entonces finalmente el cuadrado pasará como la raíz de 0, les queda 0. ¿Sí? Es decir, que esta función, como ya lo habíamos visto en la gráfica, corta al eje de las x en el punto 0. Y para buscar la intersección con el eje Y, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es darle a la x el valor 0. Es decir, lo que tengo que hacer es buscar cuánto vale la función en 0, en definitiva. ¿Sí? Buscar la imagen del 0. Y bueno, como esta función pasaba por el origen en realidad, en 0 vale 0. ¿Sí? Si ustedes lo reemplazan en 0, f en 0 le da 0. ¿Sí? Entonces, la intersección con el eje X o con el eje Y es el punto 0, 0. ¿Sí? Para cualquiera de los dos, la intersección va a ser el punto de coordenadas 0, 0, que es justamente donde estaba el máximo de esta función que cortaba justo en el 0, 0. ¿Sí? Bueno, esto para hacer el apartado 3. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué les pide en el ejercicio 4. Bueno, entonces en el ejercicio 4 lo que les pide es que también encuentren los máximos y los mínimos de la función, pero utilizando el criterio de la derivada segunda. O sea, como vamos a ver ahora, hay dos formas de encontrar los máximos y los mínimos de una función.
Uno es el criterio de la derivada primera, que ya lo usamos cuando hicimos en el ejercicio 2. Y ahora vamos a ver el criterio de la derivada segunda, que es lo que dice. Primero se los voy a mostrar en el apunte, para que ustedes sepan dónde buscarlo. A ver, déjenme un cachito. Acá. Y estamos por ahí en la página 292 de ese apunte. La prueba de la derivada segunda es lo que vimos hace un ratito para ver dónde la función es, acá, para ver dónde la función es creciente o decreciente, la prueba de la concavidad, ¿sí? En base al signo de la derivada segunda, veo dónde la gráfica es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo que tienen ahí en la página 291, ¿sí? Y después, en la página siguiente, después de que define punto de inflexión, está la prueba de la derivada segunda para encontrar los máximos o los mínimos, ¿sí? Fíjense que dice, supóngase que f segunda es continua cerca de un punto C y que además dice, apartado A, si la derivada primera en C es igual a 0, ¿sí? Es decir, la derivada primera en C me da 0. ¿Qué quiere decir? Que C es un punto crítico, ¿sí? En realidad uno de los puntos críticos, pero en el cual la derivada primera vale 0. Y la derivada segunda es mayor que 0, entonces la función tiene un mínimo en C, ¿sí? Y el segundo caso dice, en el punto B, si la derivada primera en el punto C me da igual a 0, y la derivada segunda en el punto C me da menor que 0, entonces f tiene un máximo relativo en C, ¿sí? Entonces, básicamente lo que yo tengo que mirar es que f' en C igual a 0 y derivada segunda en C me da mayor que 0, entonces en C, en ese punto C, voy a tener un mínimo relativo en C, o en X igual a C. Y la otra opción, si la derivada en C valía 0 y derivada segunda en C me da negativa, entonces en ese caso voy a tener un máximo relativo en X igual a C. ¿Sí? Bueno, si nosotros miramos, acá tenemos la derivada segunda y habíamos dicho que en el ejemplo E, en el ejemplo del apartado E, habíamos visto que la derivada primera en 0, ¿sí? Me daba 0. ¿Se acuerdan? Quiere decir que 0, habíamos dicho que 0 era un punto crítico. ¿Sí? Entonces, el camino para encontrar los máximos y los mínimos por este criterio de la derivada segunda sería, primero encontrar la derivada primera donde vale 0. Esos van a ser los puntos críticos que, como dijimos, son los candidatos a máximos o mínimos, ¿sí? Entonces, primero busco la derivada primera igualada a 0, lo que ya hicimos en el punto 2, en el ejercicio 2, ¿sí? En el caso de este apartado E, la derivada primera la igualamos a 0 y ahí encontramos el punto crítico que me daba en 0. El punto crítico era el de X igual a 0, ¿eh? Y ahora, entonces, ¿cómo decido si ese punto crítico es un máximo o un mínimo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, calcular la derivada segunda en 0. ¿Y qué ocurre acá? Derivada segunda en 0, la derivada segunda la tenemos anotada acá, ¿sí? Esperen que voy a ver si estoy viendo bien la pantallita. Vuelvo.
a dejar de compartir esto para que se vea la pantalla. Bien, entonces les dije, volviendo al caso del apartado E, ¿sí? Habíamos visto que la derivada primera en 0 valía 0. Quiere decir que x igual a 0 es un punto crítico de la función esta, ¿sí? Y ahora yo lo que quiero ver es si ese punto crítico es un máximo o un mínimo por el criterio de la derivada segunda, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Analizo la derivada segunda en 0. Reemplazo entonces, acá tengo anotada la derivada segunda, y en 0, ¿cuánto me daría? 0 al cuadrado por 6, o sea, 0 más 2, me quedaría 2, sobre, y abajo, ¿qué me queda? 0 menos 1 sería menos 1, elevado al cubo, me sigue dando menos 1. 2 dividido menos 1 me da menor que 0, y entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, ahora sí, por el criterio de la derivada segunda, en x igual a 0, la función tiene si me da negativo o menor que 0, estoy en el segundo caso, la función tiene un máximo, máximo relativo. ¿Sí? En x igual a 0. ¿Se entiende? Es decir, por el criterio de la derivada segunda, ustedes ya tienen todos los datos sacados del ejercicio 2. Si ya los hicieron, ya van a tener la derivada primera, van a tener la derivada segunda, todo. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es corroborar lo que obtuvieron con el criterio de la derivada primera y corroborarlo, en este caso, usando el criterio de la derivada segunda. Obviamente, si ya les había dado que, por ejemplo acá, el 0 tenía un máximo, con el criterio de la derivada primera, van a llegar a la misma conclusión con el criterio de la derivada segunda, ¿sí? Miremos, por ejemplo, que ya habíamos hecho el ejercicio del TOS apartado A, y vamos a comprobarlo utilizando también el criterio de la derivada segunda. Esperen que voy a anotar todos los datos. Bueno, entonces, para el ejercicio que ya habíamos sacado en el ejercicio 2A, teníamos la función, teníamos la derivada primera, que ahí la anoté, es esta. Vimos que la derivada primera se hacía 0 en los puntos menos 5 y 3. Quiere decir que estos puntos menos 5 y 3, ¿cómo serían o cómo se llaman? Se llaman los puntos críticos. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora para corroborar si estos puntos, que son los puntos donde la derivada vale 0, si en estos puntos tengo un máximo o un mínimo? Voy a la derivada segunda, que acá la tengo calculada, y reemplazo la derivada segunda, por ejemplo, en menos 5. Si reemplazo la derivada segunda en menos 5, acá sería 2 tercios, y 2 tercios por menos 5 me daría menos 10 tercios, ¿no? 5 por 2, 10 tercios, sí. Y entonces esto que me queda, 2 tercios menos 10 tercios, me queda menos 8 tercios. Como ven, es negativo, menor que 0, significa que entonces en x igual a menos 5, la función tiene, si me da negativo, tiene un máximo relativo. ¿Sí? Y de la misma manera puedo comprobar en el 3. Saco la derivada segunda en el 3
¿qué me va a dar? Reemplazando acá, en la derivada segunda, ¿sí? En el 3, ¿qué me daría? 2/3 más 2/3 por 3 me daría, bueno, 2, porque el 3 con el 3 se simplifica, me quedaría 2. Esto me da mayor que 0, y entonces, ¿qué significa? Que en x igual a 3, la función tiene, si me da mayor que 0, tiene un mínimo. Mínimo relativo. ¿Sí? Si quiero las coordenadas, como siempre, reemplazo el 3 en la función original y encuentro el valor de la y, ¿sí? Que ya lo habíamos encontrado por otra parte, ¿sí? Pero bueno, este es el criterio de la derivada segunda, lo que tienen que hacer en el ejercicio 4 para estas funciones. ¿Qué pasaría? Voy a hacer una ampliación del criterio de la derivada segunda, que no está dicho ese ahí en el apunte, pero se los voy a comentar acá. Espérenme un segundito. Bueno, siguiendo con el criterio de la derivada segunda, ¿qué pasaría si, porque habíamos dicho, si la derivada segunda, bueno, para empezar, la derivada segunda es continua en un punto C. La derivada primera en C me da 0, y la derivada segunda en C, habíamos dicho, si la derivada segunda en C me da, por ejemplo, mayor que 0, entonces ahí tenía un mínimo, ¿sí? O si la derivada segunda en el punto C me da menor que 0, ahí tenía un máximo, ¿sí? Siempre la función estoy hablando, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si la derivada segunda en C también me vuelve a dar 0? Es decir, no me da ni positivo ni negativo. Me da, otra vez me da 0. Entonces, ¿qué hago? Voy a la derivada tercera en C. Si la derivada tercera en C me da distinto de 0, entonces ahí voy a tener un punto de inflexión. Punto de inflexión en C, ¿no es cierto? Ahora, si la derivada segunda en C me da 0 y la derivada tercera en C por mala suerte me vuelve a dar 0, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a la derivada cuarta. Entonces, me fijo en la derivada de orden cuarta, ¿sí? Si la derivada de orden cuarta o cualquier derivada de orden par, estas son preguntas para los que van a promoción, digamos, en el teórico, generalmente se suelen hacer este tipo de preguntas, ¿eh? Así que ténganlos bien claros esos criterios, tanto el criterio de la derivada primera, como el de la derivada segunda, como de saber definir cuándo hay un punto de inflexión, ¿eh? Todas esas cuestiones que hemos estado viendo acá, se las preguntamos después en el parcialito, así que ténganlos bien claros. Y si no lo entienden, lo preguntan, ¿sí? Bueno, vuelvo a repetir, si la derivada segunda en ese punto me da 0, por desgracia la derivada tercera también me vuelve a dar 0. Me voy a la derivada cuarta. Si la derivada cuarta me vuelve a dar 0, me iría a la derivada sexta, es decir, cualquiera de orden par, a la derivada sexta o a la derivada octava, ¿sí? Hasta que, por ejemplo, si la derivada cuarta me da mayor que 0, ahí vuelve a funcionar esto como el criterio de la derivada segunda, es decir, si la derivada cuarta es mayor que 0, funciona igual como la derivada segunda. Si era mayor que 0, había un mínimo.
Entonces ahí tendría un mínimo. O en cualquier derivada de orden par, estoy hablando, ¿sí? Y si la derivada cuarta me daría menor que 0, tendríamos un máximo. Igual como funcionaba la derivada segunda, ¿sí? Cuando la derivada segunda me daba menor que 0, había un máximo, ¿sí? Entonces, vuelvo a rebobinar. Criterio de la derivada segunda completo sería. La derivada segunda en ese punto C tiene que ser continua, es decir, que tiene que estar definida en ese punto C, ¿sí? Si la derivada primera me da 0, la derivada segunda me da positiva, había un mínimo. Si la derivada segunda me daba negativa, había un máximo. Pero ¿qué pasa si la derivada segunda me vuelve a dar 0? Me fijo qué pasa entonces con la tercera. Si la derivada segunda me dio 0 en un punto C, y la tercera me da distinto de 0, quiere decir que en C hay un punto de inflexión. Ahora, si la derivada segunda me da 0 y la tercera me vuelve a dar 0, voy a ir a mirar a la cuarta. Y la cuarta funciona igual que en la segunda. O sea, con la cuarta positiva sería un mínimo, y con la derivada cuarta menor que 0, me daría un máximo. Siempre estoy diciendo derivada cuarta reemplazada en un punto C, en ese mismo punto C. ¿Sí? Siempre estamos hablando en ese punto C. Cuando digo derivada cuarta, me refiero, si la derivada cuarta me vuelve a dar 0, tengo que mirar en la derivada, cualquier derivada de orden par, derivada cuarta o derivada sexta o derivada octava. Bueno, ese sería el funcionamiento de la criterio de la derivada segunda, que ustedes tienen que usar en el ejercicio 4 para encontrar los máximos y los mínimos de una función, ¿sí? En realidad el criterio de la derivada segunda, como ven, ya me sirve para máximos, mínimos, y también me está sirviendo para los puntos de inflexión, ¿sí? ¿Qué se tiene que verificar para que haya un punto de inflexión? Entonces, que la derivada segunda en ese punto me dé 0, y la tercera me dé distinto de 0, o, como habíamos visto antes, que la derivada segunda me dé 0 y que cambie la concavidad. Serían las dos cosas que se tienen que cumplir. Pero siempre son, fíjense, dos cosas que se tienen que cumplir, ¿sí? Bien. Con esto vamos a dejar acá por hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta.